Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar en el que queremos mostrar todas las bondades de Red Hat OpenShift Virtualization. El día de hoy nos estarán acompañando dos expertos en el tema, el ingeniero Edison Jair Pedraza, que es nuestro ingeniero preventa regional en licencias online para la marca, y Eric Quiñones, quien también es especialista técnico en Red Hat. Entonces, les damos gracias por el tiempo que nos esperaron. La idea es que aprovechemos al máximo. Tienen un espacio para que puedan hacer preguntas y demás. Entonces, no tengan miedo a dejar las preguntas allí. Por temas de tiempo, vamos a hacer toda la charla y al finalizar haremos las preguntas. Entonces, Eric, bienvenidos. Vale, Sandro, y mil gracias. Y bueno, vamos a dividir esta sesión y antes que nada, vamos, digamos que aprovechar el tiempo, ¿no? Me presento, mi nombre es Edison Pedraza, soy ingeniero preventa en licencias online. Creo que, bueno, bastantes de las personas que asisten acá ya he tenido un par de conversaciones. Y bueno, el foco de hoy es hablar de Red Hat OpenShift Virtualization, ¿sí? La sesión se va a dividir en dos. Realmente vamos a tener una parte donde vamos a estar explorando un poco cómo viene la tecnología, cuáles son los componentes, y luego de esto vamos a ver una demostración de cómo hacer una migración de una máquina virtual, de un ambiente virtualizado hacia Red Hat OpenShift, ¿vale? Como bien decía Sandra, vamos a tratar de dejar las preguntas en el chat, por favor. Vamos a tratar de responder todas las preguntas. Caso tal que no se puedan responder, bueno, nos estaremos contactando con ustedes o ustedes se contactan con nosotros para acercarnos, ¿no? Y poder tener una conversación. Bueno, en ese orden de ideas, yo quiero ir con algo muy explícito y es esta frase. No dejes que los miedos te detengan, utiliza la energía del miedo para impulsarte hacia adelante. ¿Por qué esta frase y cuál es uno de, digamos que de los pilares importantes de los miedos en cuanto a la tecnología y es hacer esos saltos, ¿sí? De dejar donde estamos nosotros hoy día y es salir de esa zona de confort, ¿sí? Y es quizás lo que vamos a ver hoy, que es parte de cómo vamos a salir un poco de estas tecnologías tradicionales y vamos a empezar a ver otro tipo de tecnologías que claramente nos van a llevar al siguiente nivel, ¿sí? Al nivel donde nos exigen estar los millennials, ¿no? Y es ser ágiles, ser rápidos, tener tecnologías que me permitan crecer horizontalmente, ¿no? Entonces, de ahí parte esta frase tan interesante que yo estoy seguro que más adelante la van a comprender un poco mejor. Para los que de pronto no me conocen, Edison Pedraza, aquí está parte de mi presentación. Hay un QR donde ustedes se pueden contactar conmigo, donde ustedes quizás se puedan comunicar. Es mi LinkedIn y bueno, de ahí en adelante podemos ir conversando. Esta frase también es muy interesante. Podemos ayudar a los clientes a modernizar infraestructura para reducir la dependencia de una virtualización tradicional. Sí, claro que sí. Pero también si ustedes se fijan, hay un pero al final, ¿sí? Ese pero no quiere decir que la tecnología no sea conveniente. Ese pero, ¿cuál es? Que Red Hat OpenShift Virtualization, ¿sí? No es una plataforma, ¿sí? Esto no es una plataforma de virtualización tradicional, ¿sí? ¿Y a qué va este mensaje de no ser una plataforma de virtualización tradicional? ¿Sí? Y es que vamos a tener varios conceptos en este ecosistema y uno y dos de ellos, perdón, vienen siendo ¿por qué tenemos que hablar no solamente de la virtualización tradicional, sino porque tenemos que hablar de contenedores y de Kubernetes? ¿Sí? Entonces, todos se preguntarán así como la imagen, bueno, ¿pero por qué? ¿Para qué? ¿Sí? Red Hat OpenShift, ¿sí? Fue creado, ¿sí? Realmente para administrar y gestionar contenedores. Pero luego de esto, ¿sí? Viene una parte importante y es hablar acerca de los contenedores, ¿sí? Y como vienen los contenedores, vienen los Kubernetes. Siguiente nivel de gestión y administración. Ahora, ¿OpenShift está basado en Kubernetes? Sí. Pero, ¿cuál es el motivo de traer virtualización hacia contenedores? ¿Vale? Entonces, vamos a hablar un poco de la eficiencia de los contenedores. Y esto es supremamente importante, ¿sí? Menor costo en el desarrollo, un 30%, flexibilidad en el desarrollo, un 38%, eficiencia operacional, hey, cuidado con esto, por favor, 51% de eficiencia operacional,
¿sí? Y entrega de aplicaciones más rápidas en un 54%, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros vemos de cara a la tecnología de Red Hat OpenShift, OpenShift como plataforma y como base lo que me va a permitir es gestionar contenedores. Ahora, si bien esta es digamos que el concepto de OpenShift, lo que nosotros vamos a hacer para llevar o para mover máquinas virtuales hacia una plataforma como OpenShift es que vamos a alojar las máquinas virtuales en el contenedor. O sea, lo que vamos a seguir dentro de OpenShift es administrando contenedores con las máquinas virtuales dentro o sobre el contenedor. Por eso, esta lámina me dice como eficiencia operacional, 10 máquinas virtuales, 100 contenedores. Ahí también abrimos una nueva brecha y es si yo dejo una máquina virtual sobre un contenedor, ¿sí? Y por ende, yo lo que voy a hacer es aprovechar esa eficiencia operacional porque los contenedores tienen un ciclo de vida totalmente diferente al de las máquinas virtuales tradicionales, ¿sí? Y es que esos contenedores son volátiles, asimismo las máquinas virtuales se van a volver un poco más volátiles, sobre todo si nosotros nos basamos en la arquitectura de los contenedores. ¿Qué es OpenShift Virtualization? ¿Sí? OpenShift Virtualization no es una opción de reemplazo, digamos que lineal, ¿sí? Si ustedes me preguntan, no vamos a hacer el reemplazo lineal. ¿Por qué no hace un reemplazo lineal? Porque es que OpenShift, fuera de hacer digamos que una conversión de esas máquinas virtuales hacia una tecnología de contenedores, también voy a sacar provecho a desarrollar contenedores, microservicios y otro tipo de arquitecturas dentro de la misma plataforma. Entonces, no es quitar de A y poner en B y básicamente hacer lo mismo. No, OpenShift me ofrece muchas más cosas que no ofrece un hipervisor tradicional, ¿sí? No quiere decir que no tiene características de virtualización. Sí las tiene. Claramente sobre un ambiente de contenedores donde voy a tener redes, almacenamiento, voy a tener performance, que es lo que normalmente una base de virtualización hace. Aquí lo que estamos hablando es que esto llega un poco más arriba de lo que tradicionalmente se hace. La experiencia de administrar OpenShift Virtualization no imita la consola de los hipervisores. ¿Por qué queremos ser tan honestos con este mensaje? Resulta y pasa que tradicionalmente los hipervisores vienen con unas características, ¿sí? Que se vienen construyendo digamos que a medida del tiempo, ¿sí? Entonces se vuelven como muy básicas, donde tenemos la visión simplemente de la máquina virtual, el template, el almacenamiento, el performance y asignar. ¿Qué pasa? Aquí lo que vamos a encontrar también es dentro del mismo dashboard, un ambiente donde el desarrollador también va a tener acceso. O sea, voy a tener administración de infraestructura, claro, porque ahí voy a tener mis máquinas virtuales sobre contenedores y también voy a tener en el dashboard un ambiente de desarrollo donde yo puedo ir haciendo combinaciones de arquitecturas, ¿sí? Y desarrollos nuevos basados en microservicios. Entonces, no es lo tradicional, tenemos muchos más componentes en el mismo OpenShift. Lo que vamos a tener es herramientas quizás donde yo voy a monitorear, ¿sí? Donde voy a tener un Grafana, un Kibana, un Fluent, un Elasticsearch, ¿sí? No estoy diciendo que van a tener el catálogo completo, van a tener ciertas características donde se puede monitorear. Entonces, no van a tener la consola tradicional, sino que van a tener muchas más opciones y muchas más herramientas que se pueden aprovechar. Los administradores de virtualización que adopten OpenShift claramente tienen que hacer un cambio cultural, ¿sí? Donde voy a empezar a hablar de Kubernetes, de GitOps, de tecnologías quizás de pipelines, donde voy a empezar a hablar de serverless, donde voy a empezar a hablar de automatización, de crecimientos horizontales. Entonces los conceptos van a cambiar un poco y no simplemente va a ser asignar redes, almacenamiento y lo que tradicionalmente hacemos. Como no es una solución de virtualización tradicional, clientes interesados en plataformas de aplicaciones modernas, se puede tener combinaciones, ahí hay que tener bastante foco, combinación de la virtualización tradicional con soluciones nativas de nube, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí hay algo importante y es que si yo quisiera combinar, por ejemplo, una tecnología de un sistema operativo virtualizado que ya migre hacia Red Hat OpenShift, y tengo un ambiente de contenedores con sus integraciones y demás, quiero que estas dos aplicaciones que están
digamos que en infraestructuras separadas, dentro de la misma plataforma, tengan una integración. ¿Se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Se puede hacer ese tipo de combinaciones dentro de la misma plataforma de manera tradicional. Estos son parte de los desafíos y de los entornos que se resuelven dentro de los mismos, y es reducción en costos, ¿sí? ¿Por qué? Porque una virtualización tradicional me va a aumentar costos. Claramente lo que yo hago es desperdiciar en mis sistemas operativos tradicionales performance. ¿A qué voy con esto? Cuando hacemos la instalación de una máquina virtual tradicional, ¿sí? Lo que hacemos es un sistema operativo completo con una licencia completa, una aplicación nomás. Chao. Si nosotros hacemos eso sobre un contenedor y empezamos a reducir esos costos, quiere decir que un contenedor va a tener unas librerías diseñadas para que la aplicación viva, pero por debajo no voy a tener una base de un sistema operativo completo. Ahora, si vemos esto de cara a una virtualización tradicional, lo que yo voy a hacer es tener una evolución, ¿sí? Y eso me lo permite hacer Red Hat OpenShift. ¿Qué pasa? Viviendo con el operador de virtualization y justo al lado tener tener una capa de contenedores. Voy a tener escalabilidad, voy a tener voy a estar muy centrado en la seguridad y voy a tener herramientas de desarrollo integradas. Esto es parte de la incorporación. Inicialmente se habla de entornos físicos, luego entornos físicos en combinación con contenedores y, como les venía mencionando, tener unificadas las dos herramientas, contenedores y máquinas virtuales que me permitan tener un desarrollo continuo. Eso es muy importante, ¿sí? ¿Qué es la virtualización de OpenShift? ¿Qué pasa? ¿Se pueden ejecutar máquinas virtuales? Sí. Resulta y pasa que Red Hat OpenShift, con su operador de virtualization, ¿sí? Lo que tiene por debajo es una capa, ¿sí? De virtualización que está basada en KVM, o sea, lo que nosotros antes mencionábamos como Red Hat Virtualization o como REV, hoy día lo consume por medio de un operador OpenShift, y lo que hago es habilitar, ¿sí? Un hipervisor basado en kernel Linux dentro de OpenShift, ¿sí? Donde yo puedo dejar máquinas virtuales, mi operador, y por debajo lo que voy a tener es una capa de sistema operativo Red Hat Linux que claramente está diseñado por OpenShift, que se llama CoreOS. Aclaro, cuando yo hablo de este tipo de capas, si ustedes se fijan, en la parte inferior me aparece el ambiente físico, ¿sí? O los machine physical. Y esto quiere decir que OpenShift Virtualization sí o sí, a este punto, debe ser instalado en versión bare metal, ¿sí? OpenShift Virtualization solamente el operador se puede habilitar si se instala en un ambiente bare metal. Ahora, si ustedes se fijan, me aparece también que se incluyen derechos de invitados RHEL o Red Hat Enterprise Linux. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo habilito dentro de mi ambiente físico o bare metal OpenShift, ya tengo una capa que me permite virtualizar y también una capa de Kubernetes que me permite administrar contenedores. Ahora, ¿qué pasa con las suscripciones de sistemas operativos Red Hat Linux que tengo actualmente? Como yo habilito el operador, lo que voy a tener es un Virtual Data Center o una suscripción inmersa dentro de OpenShift que me va a permitir traer suscripciones de sistemas operativos Red Hat Enterprise Linux sin costo adicional. O sea, si yo tengo un RHEL, lo paso a OpenShift, yo lo que voy a tener es dentro del OpenShift habilitar las suscripciones para mis sistemas operativos RHEL. O sea, no voy a pagar más por mis sistemas operativos Red Hat Linux, sino que ya los tengo dentro del modelo de la suscripción. Claramente, aquí nosotros sabemos que muchas de las aplicaciones y muchos de los componentes que tienen mayor parte de los clientes tienen Microsoft en Windows. Por eso, se pueden admitir los invitados Microsoft dentro de OpenShift en su modelo de virtualization. Sí, aclaro, hay unas versiones que están soportadas para poder habilitarse dentro de OpenShift. No todas las versiones de Windows Server. Aclaro, cuando digo no todas, es sistemas operativos que no estén soportados por Microsoft. Si ustedes me hablan quizás de un Windows Server 2003, eso no está soportado ni siquiera por Microsoft, claramente no lo va a soportar OpenShift. Pero si ustedes me hablan de, no sé, un Windows Server 2012 R2,
claramente desde ese tipo de versiones en adelante sí están soportadas por Red Hat OpenShift, ¿vale? Entonces, igual, nosotros dentro de los esquemas de Red Hat tenemos una lista de sistemas operativos que son compatibles dentro de OpenShift. En la parte final voy a dejar un link, ¿sí? Voy a dejar, perdón, en una lámina los links donde vamos a tener esas compatibilidades para que ustedes también los tengan y sepan qué invitados se admiten tanto de Microsoft como de Linux para un entorno de OpenShift. Plataforma unificada para mantener máquinas virtuales o tener máquinas virtuales y contenedores, eso creo que está más que claro. ¿Qué pasa? Cuando se incorporan estas máquinas virtuales tradicionales a OpenShift, ¿sí? Se tienen comportamientos tradicionales, ¿sí? Que son migraciones en vivo, conectividad de red, conceptos, bueno, y acciones de administración, ¿sí? Que si ustedes se fijan, esto es lo que siempre llevan nuestros hipervisores. ¿Qué pasa? Red Hat diseñó una herramienta que se llama Migration Toolkit for Virtualization, ¿sí? Y es cómo yo puedo hacer migraciones de máquinas virtuales a escala. Y es, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo y es cómo yo puedo ver una interfaz como un VMware, ¿sí? Y traer esas máquinas virtuales hacia OpenShift con una herramienta donde yo puedo hacer un plan de migración. Y es, por ejemplo, cómo yo puedo ir, conectarme al vSphere, ¿sí? Venir al Red Hat OpenShift por medio de la herramienta del Migration Toolkit, validar la compatibilidad, las acciones, cuál es el data center, a qué clúster pertenece, cuál es el nombre del host, cuántas máquinas quiero ver en paralelo dentro del plan o simplemente si quiero hacerlo por unidad. ¿Qué pasa? Migration Toolkit for Virtualization, ¿sí? Ayuda muchísimo a hacer todo el tema de la migración de esas máquinas virtuales, ¿sí? Claramente, si ustedes se fijan en la imagen, nos aparecen como un análisis de migración. Si él ya hace todo el trabajo y valida, el sistema operativo es compatible, check. Tenemos la base de datos, check. Los repositorios están bien, check. Entonces, él va haciendo una lista de chequeo interna donde me va diciendo si estoy en el estado deseado para hacer una migración. Caso tal que no, él me va a dar un warning o me va a dar error o me va a dar algún otro tipo de análisis que me permita estar tranquilo a la hora de la migración. Migration Toolkit for Virtualization tiene una ventaja y es que no tiene un costo adicional, ¿sí? Está dentro del modelo de la suscripción de Red Hat OpenShift. Entonces, en este orden de ideas, ¿sí? No tiene un costo, no tiene un valor adicional, pero sí lo podemos trabajar, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos el esquema de creación o aprovisionamiento de máquinas virtuales, ustedes dirán como, bueno, en virtualización tradicional yo puedo ir, que me asignen redes, almacenamiento, que la persona administradora de plataforma, de seguridad, vayan dando unos tickets para que yo pueda ir haciendo el lanzamiento o pueda hacer la solicitud de aprovisionar una máquina virtual. ¿Qué pasa? ¿En OpenShift se puede hacer lo mismo? Sí, pero resulta y pasa que hay unas ventajas todavía mejores dentro de OpenShift, ¿sí? Y es que como todo está dentro de la misma plataforma, yo puedo ir asignando tanto el almacenamiento, la seguridad, el networking, todo lo puedo ir haciendo desde uno solo, ¿sí? Y mejor aún, ¿sí? Yo puedo, ¿sí? Ir automatizando este tipo de procedimientos o de procesos que me generan, ¿sí? Digamos que una entrega mucho más rápida de las instancias virtuales. Y es que yo puedo integrar Ansible, puedo tener OpenShift Pipelines, ¿sí? Donde yo puedo decirle dentro de un catálogo en OpenShift, porque sí se puede tener un catálogo en OpenShift con imágenes prediseñadas. Por ejemplo, ustedes me dicen, Edison, pero yo tengo un Windows Server 2012, necesito saber que ese es el sistema operativo compatible para yo desplegar una máquina virtual. ¿Hay un catálogo? Sí, dentro de OpenShift hay un catálogo que me permite seleccionar los sistemas operativos. Edison, y si tengo imágenes customizadas, ¿será que yo puedo crear mi propia imagen, ajustar mi propia imagen, dejarla en un catálogo? Con eso, cuando yo necesite, simplemente llamo el template y ejecuto. Sí, efectivamente también se puede hacer eso. Puedo crear imágenes o image golden, traerlas hacia OpenShift, montarlas como plataforma y después de eso consumirlas dentro del catálogo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, puedo automatizar, digamos que actualizaciones o migraciones de las máquinas virtuales
puedo irme con OpenShift Virtualization a tener los templates, las imágenes, o si quiero hacer combinaciones con el cloud, ¿sí? Y puedo ir validando repositorios Git si es necesario. Por otro lado, ¿sí? Si yo quiero gestionar las redes, el almacenamiento, los balanceadores de carga, también puedo hacerlo, ¿sí? OpenShift internamente tiene características de networking internos y de exposición, quizás de las aplicaciones que tengo dentro de OpenShift, ¿sí? Entonces, hay varios, digamos que, varios ítems dentro de OpenShift o varios operadores que me permiten llegar a este tipo de niveles, ¿sí? Donde yo puedo sacar el mayor provecho. ¿Qué pasa? Dentro de OpenShift, ¿se pueden tener máquinas virtuales nativas de nube? Sí, se pueden tener. Por eso existe un tema de pipelines. Normalmente conocemos Jenkins. Dentro de OpenShift existe una herramienta que se llama Tekton, que es muy importante, que no tiene costo adicional y desde donde yo me puedo ir y conectar con repositorios como un Git, como un GitLab, como un GitHub, como un Subversion, como un Mercurial, ¿sí? Y puedo traer este tipo de migraciones o este tipo de máquinas virtuales en las zonas que yo desee con las cargas de trabajo que yo, digamos que tenga dentro de mis sistemas operativos, ¿sí? Esta imagen de OpenShift es el deber ser, ¿sí? De cómo iterativamente yo, digamos que debo aceptar un OpenShift y es, normalmente se tiene una virtualización tradicional con un WebLogic, si ustedes se fijan en la primera capa, un Apache, una base de datos, todo está sobre máquinas virtuales. Luego se viene una siguiente capa donde está el WebLogic, donde tengo el Apache, ya no lo tengo como máquina virtual y como sistema operativo tradicional, sino que yo lo convierto a contenedor. La base de datos sigue estando sobre una máquina virtual. Luego de eso, ese WebLogic, ¿lo puedo llevar a un entorno JBoss? Sí. Ya lo voy a llevar como JBoss, pero lo llevo directamente a un ambiente de contenedores. Luego de eso, el Apache sigue estando como contenedor y la base de datos sigue estando fuera. Entonces, si ustedes se fijan, es un trabajo paulatino donde yo voy a ir llevando mis máquinas virtuales. Si en algún punto quiero ir avanzando, ¿sí? En la transformación digital o en el liderazgo digital, lo que yo voy a hacer es empezar poco a poco a hacer esas migraciones a lo que verdaderamente trabaja, digamos que el 100% de un OpenShift y es trabajar con aplicaciones basadas en microservicios sobre contenedores, ¿sí? Y quizás con temas de integraciones, con temas de serverless y bueno, con todas las tecnologías que están hoy día en el mercado. Entonces, todo este tema de modernización nos lleva a que quizás ustedes hacen migraciones de máquinas virtuales hacia un OpenShift, pero no pierdan de vista que el foco de OpenShift es que ustedes lleguen a estar en un siguiente nivel. Por ende, OpenShift Virtualization desbloquea un valor tangible y es bajar TCO, ¿sí? Hasta en un 21%, claramente porque la infraestructura va a bajar, no voy a consumir con exactitud los mismos nodos que tenían una virtualización tradicional. Tengo coherencia con la gestión, claramente soy altamente resistente y escalable. ¿Qué pasa? Dentro de OpenShift, lo que yo puedo hacer es que quizás usted me va a decir, Edison, esto hace un vMotion o esto hace un snapshot. Claramente sí, se pueden tomar snapshots, se pueden hacer live migration, puedo tener un clúster de OpenShift grande, de 3 nodos, de 1, va a depender de la arquitectura que cada uno de ustedes tenga. Para saber qué tan resistente y escalable soy, ¿sí? Para gestionar, digamos que todas las máquinas virtuales. Por ende, también hay una flexibilidad de enfoque, ¿sí? Y es que yo voy a empezar a ver el DevSecOps, el GitOps a través de infraestructura como código. Recuerden que dentro de OpenShift vive parte de la ingeniería de Ansible Automation Platform y eso me va a permitir, ¿sí? Que yo esa infraestructura la pueda observar como código y la pueda ir automatizando. Por eso está un 42% de reducción en interrupciones no planificadas. Ahora, si bien es cierto que preocupa un poco el tema de cómo Red Hat OpenShift toma parte del ejercicio de los nodos físicos. ¿Y qué pasa? Red Hat nos menciona y nos dice, bueno, ¿sabemos que se puede instalar OpenShift en Bare Metal? Sí. ¿Cuánto es lo mínimo que yo debo tener para un entorno Red Hat OpenShift y habilitar el operador de virtualization?
¿Qué pasa? Red Hat nos dice, ¿hay un single node? Sí, existe un nodo único donde yo puedo hacer la instalación y el despliegue de un Red Hat OpenShift con su operador. Pero ¿qué pasa? Ahí no tendríamos alta disponibilidad. Yo puedo dejar máquinas virtuales sobre contenedores, check, lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa? No voy a tener una alta disponibilidad. O sea, no es el mejor escenario, ¿sí? Y tiene que ser un ambiente muy pequeño, porque claramente me puedo llevar cargas muy altas que lo que van a hacer es saturar quizás el performance. Por otro lado, tengo Remote Worker Nodes, y es que yo puedo tener, ¿sí? Quizás contenedores sitio a sitio, donde yo puedo tener ya una infraestructura con 3 servidores físicos, una mini alta disponibilidad, ¿sí? Y puedo ir administrando en conjunto. ¿Qué pasa? Red Hat en las buenas prácticas que nos dice, lo mínimo, ¿sí? Para tener un HA son 3 nodos, ¿sí? ¿Y qué me dice? Que es un entorno pequeño con 3 servidores físicos donde yo lo que voy a hacer es que normalmente un OpenShift debería tener entre 6 y 9 nodos, ¿sí? Pero Red Hat me dice, ok, puedo empaquetar esos 6 o 9 en 3 donde voy a compartir las cargas. Aclaro, entornos no muy grandes, ¿sí? Van a ser entornos pequeños. Y lo tradicional, ¿sí? Lo que Red Hat nos dice es, bueno, vámonos con entre 4 y 6 nodos, ¿sí? De físicos, donde yo voy a empezar a hacer esos movimientos, voy a tener mis nodos master combinados con mis nodos infra y luego separados voy a tener nodos worker, que es donde yo voy a tener realmente toda la carga de mis máquinas virtuales y donde voy a tener la carga de mis aplicaciones. Recordemos que OpenShift se suscribe por cantidad de core, ¿sí? De consumo o por cantidad de socket. ¿Qué me dice la norma? Me dice como o tienes 2 sockets, o sea, 2 espacios de procesamiento, o vas a tener hasta 64 cores. Claramente para OpenShift Virtualization. ¿Sí? Entonces, ahí empieza el juego de saber qué tanta infraestructura voy a asignar, porque necesito hacer un análisis de cuántas máquinas virtuales tengo sobre mi hipervisor actualmente, cuál es el almacenamiento, cómo tengo la distribución de redes, ¿sí? Para yo saber exactamente cómo montar el clúster de Red Hat OpenShift, ¿sí? Para ello, claramente, ¿sí? Se necesita una estrategia de migración y es cómo yo voy a interpretar por medio de LOL Servicios, licencias también tiene una categoría de servicios donde se hacen migraciones estratégicas y es como desde una consultoría, una curva de aprendizaje, quizás unas pruebas de concepto, hacer un plan de migración y hacer migraciones por fases, ¿sí? Dentro del servicio de consultoría, recordemos claramente, hay un tema de rehosting, de replatform, de refactoring y es ustedes en cuál de ellos se van a sentir, ¿sí? Cómodos y en cuál de ellos se va a ajustar la necesidad de pasar de de una plataforma de virtualización tradicional hacia un OpenShift Virtualization. No todas las cargas tienen que ser inmediatas, claramente se tiene que hacer un plan de migración y en ese plan de migración me va a permitir llevar esas cargas, ¿vale? Aclaro, ¿qué pasa? Esto lo que me va a llevar es quizás de una plataforma de virtualización tradicional a sacarle provecho a esto, ¿sí? A sacar provecho a un Red Hat OpenShift Linux, perdón, a un Red Hat Enterprise Linux Core OS con tecnología como Podman, Build, Cryoscopio y de ahí para arriba todo ese tipo de tecnología que ustedes ven. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí es donde viene en juego qué tanto necesita, qué tanto tengo, qué tanto voy a pasar y qué tanto voy a tener en ahorro de costo. Recordemos el TCO que vimos ahorita, ¿sí? Y es qué tanto tengo que invertir para sacar el mayor provecho, pero ahí tengan en cuenta que van a tener una plataforma que los va a llevar a un siguiente nivel. Y es que ustedes a medida que va pasando el tiempo, tienen que ir llevando esas aplicaciones, digamos que a una transformación digital. ¿Vale? Esto es parte de los links que quería compartir con ustedes de documentación y es que hay unas compatibilidades de hardware, hay unas compatibilidades de sistemas operativos, hay un formulario, ¿sí? Donde hay unos requisitos previos que vamos a compartir con ustedes, donde ustedes quizás van a encontrar ahí qué tipo de servidor tengo, si es compatible, si no es compatible, qué tipo de almacenamiento, cuántas máquinas virtuales, qué sistemas operativos. Y estos links lo que me van a permitir es, digamos que llegar a un primer nivel de sizing y saber en qué punto estoy, si puedo o no, o qué puedo o no migrar hacia un Red Hat OpenShift Virtualization, ¿vale?
Entonces, preguntas, dudas, inquietudes, las dejamos para el final. Eso es todo desde mi lado. Muchísimas gracias por el espacio. Le doy paso a Eric para que nos muestre un poco la plataforma de OpenShift, ¿vale? Con el operador de virtualización. Muchas gracias a todos y bueno, espero verlos pronto. Eric, te doy la palabra. Bueno, no sé si ahí no logramos pasar. Hola a todos. Sí, sí, ya Eric nos está ayudando para compartir la pantalla de él. Entonces, ya ahí la tenemos. Eric, Sí, muchas gracias. Gracias, Edison. Solo me confirman si ya se ve mi pantalla, por favor. Sí, ¿verdad? sí, señor, ya la vemos. Listo, listo. Recuérdense de si tienen algunas preguntas, pues de dejarlas en el espacio para que podamos irlas respondiendo. Mucho gusto a todos, pues mi nombre es Eric Quiñones, vamos a hacer una pequeña demostración, ¿verdad? Sobre algunos temas que nos interesan en este punto de la virtualización, ¿verdad? Ya Edison pues nos compartió información muy importante, pues ahora vamos a pasar a la demostración. ¿Qué es lo que vamos a hacer o cuál es el escenario? Vamos a, en primer momento, migrar una máquina virtual que está funcionando, ¿verdad? Sobre un ambiente de VMware hacia OpenShift Virtualization. Esa es la primera demo. La segunda demo consiste en crear una máquina virtual desde cero en OpenShift Virtualization, ¿verdad? Y también hacer pues un snapshot para que ustedes puedan ver la funcionalidad, ¿verdad? Y pues podamos ir aprendiendo sobre estas cargas de trabajo. En mi pantalla pueden observar pues que tenemos un ambiente con VMware. Tenemos una máquina virtual que se llama VM Demo WS 2009, ¿verdad? Quiere decir que es un Windows Server 2019. Vamos a loguearnos en esta máquina virtual únicamente para que ustedes puedan observar que pues la máquina virtual pues está funcionando, ¿verdad? Nos logueamos, ¿verdad? Vean, pues ahí tenemos todo el entorno de esta máquina virtual ejecutándose sobre un ambiente de VMware. Eh, para hacer esta migración, la máquina virtual tiene que estar encendida, ¿verdad? Vamos a hablar sobre algunas opciones que tenemos. Ahí tenemos el sistema operativo Windows, ¿verdad? Para que sea pues representativo, me dice que está ejecutándose. Y como les comentaba, pues ahí tenemos la máquina virtual funcionando. Ahora nos pasamos al entorno de OpenShift. Vamos a tener una sección donde tenemos las máquinas virtuales, ¿verdad? Esto pues aquí podemos crear una máquina virtual, ¿verdad? Desde una plantilla, pero en este momento nos vamos a ir a una parte que nos interesa, que es ya la migración. Tenemos la herramienta, ¿verdad? Migration Toolkit for Virtualization, en la cual me permite migrar desde VMware, desde Red Hat Virtualization, si acaso tuviesen Red Hat Virtualization, OpenStack, en formato OVA, ¿verdad? Y desde el mismo OpenShift Virtualization también podemos migrar. Tenemos la parte de providers, ¿verdad? Los providers son aquellas fuentes desde donde nosotros vamos a migrar estas máquinas virtuales. Aquí podemos ver que ya tenemos preconfigurado nosotros el de VMware, ¿verdad? Tenemos la lista de todas las máquinas virtuales, porque ya está leyendo, ¿no? Ya estamos leyendo esa parte. Ahora tenemos los planes de migración. Los planes de migración son esas calendarizaciones, ¿verdad? Personalizadas que nosotros vamos a hacer para hacer toda la migración. Podemos hacer mapeo de redes, ¿verdad? Con los network maps, mapear las redes que tenemos en VMware en este caso y mapear las redes que también tenemos en OpenShift Virtualization, pues para poder hacer una migración mejor organizada y planificada. Tenemos también los storage maps. El storage map, pues es agarrar los data stores de VMware, ¿verdad? Y mapearlos en este caso, pues a los que tengamos en OpenShift. En este ambiente tenemos pues un host path, como lo pudieron ver ahí. Ahora regresamos, ¿verdad? Ya para hacer la migración, a los planes de migración, hacemos un clon de uno que ya existe. Le colocamos un nombre. En este caso estoy calendarizando la migración de una máquina virtual. Me dice cuál es el source provider. Ahí tenemos elegido pues VMware.
el target provider, en este caso también es OpenShift, y el namespace, ¿verdad? Recuérdense que utilizamos los conceptos de Kubernetes y vamos a dejarlo dentro de un namespace. Podemos también elegir pues por clúster, en este caso vamos a elegir un clúster que se llama demo, también pudiera ir por folders a buscar la máquina virtual. Buscamos la máquina virtual o seleccionamos las que queramos migrar. En este caso vamos a migrar una, la que se llama VM Demo WS2019, para que ustedes vean, pues acá es la máquina virtual que necesitamos migrar. Damos clic en Next. Luego, la herramienta me permite seleccionar el mapeo de las redes, ¿verdad? Se recuerdan que puedo agarrar las redes de VMware y las redes de OpenShift para hacer un mapeo entre ellas. De la misma manera el storage, ¿verdad? Puedo hacer también pues un mapeo entre los diferentes storage que tengo tanto en el fuente como en el origen, como en el fuente como en el destino de OpenShift. Esta parte del tipo de migración, ¿verdad? Puedo tener dos tipos de migración, el call migration, ¿verdad? Que es pues que la máquina virtual está encendida y la pasamos de una sola vez, y en el momento que la estamos trasladando, pues se apaga la máquina virtual, ¿verdad? Entonces ahí hay que considerar siempre alguna ventana sobre estas actividades. El warm migration significa que vamos pasando periódicamente, ¿verdad? A poco, toda la data de la máquina virtual, y cuando ya estemos listos, ¿verdad? Cuando son máquinas virtuales pues bastante grandes, entonces ya se hace el apagado y el traslado completo, ¿verdad? Para reducir pues las ventanas o los tiempos de downtime que podamos tener en este caso, ¿verdad? A continuación, clic en Next. También puedo agregar hooks, ¿verdad? A los planes. Ya hablábamos también que podemos combinar Ansible, Tekton, ¿verdad? Pues para que podamos ejecutar tareas post instalación. ¿Sí? Ahora hacemos clic en Finish. ¿Sí? Y mi plan de migración está listo. ¿Ok? Ahí tengo el copy of demo of migration WinVMs. Me dice que está ready. Voy a migrar una máquina virtual y le doy clic en Start. ¿Ok? Iniciamos la migración, ¿verdad? De la máquina virtual. Vean que primero creamos el plan y luego ya iniciamos como tal la migración de la máquina virtual. En este punto es donde la máquina virtual, ¿verdad? Se va a comenzar a apagar por el método de migración que yo seleccioné, ¿verdad? Que es el core, en donde se migra la máquina virtual y al mismo tiempo pues se apaga y me la deja totalmente encendida del lado de OpenShift, ¿verdad? Ahora vamos a adelantarnos un poquito acá, ¿verdad? Pues porque se tarda el proceso de la migración, y vamos a dejarlo en un punto en donde ya tengo todos los pasos ya migrados. Vean que acá, ¿verdad? Ya puedo ver que mi plan de migración, pues me dice que está completo, ¿verdad? Se completó y migró una máquina virtual. Vean. Una vez yo tengo la máquina virtual migrada, ahora sí me voy a la sesión de virtualization y vean que aquí tengo la lista de mis máquinas virtuales que están ejecutándose. Ahí está VM Demo WS 2019. Selecciono, ingreso a la máquina virtual, ¿verdad? Ahí me da pues todo el detalle, la configuración, todas las redes, los discos, ¿verdad? Todo lo que yo puedo visualizar dentro de una máquina virtual. Y vean que ahí está mi Windows pues ya ejecutándose. Me voy a la parte de la consola, en el tab de console, y en esta parte tenemos las credenciales de login, me aparece la consola, ¿verdad? De mi máquina virtual. Puedo también le vamos a enviar el control al delete para que me permita pues también hacer login, y aquí lo que estamos haciendo pues es que hacemos un login con el mismo usuario, misma contraseña que teníamos anteriormente, ¿verdad? Y en este punto pues la máquina virtual ya está migrada. Podemos migrar cualquier cantidad de máquinas virtuales, pues hacemos nuestro plan de migración, ¿verdad? Planificamos bien qué es lo que vamos a realizar, pre, post, ¿verdad? Cuáles máquinas virtuales son las que vamos a migrar, preparamos nuestro entorno de OpenShift previamente, ¿verdad? Y pues acá pueden ver que ya está la máquina
virtual totalmente migrada. ¿Ok? Este sería nuestro primer escenario, ¿verdad? El primer escenario que queríamos mostrarles sobre la migración desde VMware hacia OpenShift Virtualization. ¿Ok? El siguiente, ¿verdad? El siguiente demo tiene que ver con la creación de una máquina virtual y con la generación de un snapshot, ¿verdad? Ahora ya no estamos migrando una máquina virtual, sino que estamos creando una máquina virtual nueva, ¿sí? Entonces nos vamos a OpenShift Virtualization. En la parte de Overview yo puedo ver pues un resumen de todas mis máquinas virtuales. Otra de las cosas que es muy importante acá, ¿verdad? Mencionar es que se aplican los mismos conceptos de Kubernetes, en el cual pues yo puedo tener diferentes proyectos y puedo asignar permisos a diferentes proyectos para que diferentes usuarios también puedan gestionar y crear y habilitar pues sus máquinas virtuales, ¿verdad? Tenemos un catálogo en donde puedo seleccionar los diferentes sistemas operativos. En este caso vamos a seleccionar, ¿verdad?, la creación de una máquina virtual. Vean que ahí tenemos la que está corriendo. Le voy a decir que quiero crear una máquina virtual desde un template. Me voy y selecciono un template, ¿verdad? En este caso, pues voy a seleccionar un RHEL 9, ¿sí? Y en este punto también puedo personalizar la máquina virtual que voy a crear. ¿Qué vamos a personalizar? Le vamos a poner un nombre, ¿verdad? Vamos a ponerle RHEL 9-demo para que la podamos identificar, demo 1. Podemos también personalizar la cantidad de storage, el almacenamiento que va a tener. Parámetros adicionales, en este caso me crea un usuario que se llama Cloud User y le vamos a cambiar la contraseña, le vamos a poner Red para que podamos ingresar a esta máquina virtual. Le digo que ya la terminé de personalizar, me da un resumen también de la máquina virtual, de todo lo que le voy a crear. Ahí puedo yo personalizarla, ¿verdad? Y ponerle pues los parámetros que yo necesito. Le digo Create y en este punto la máquina virtual se comienza a provisionar en la misma plataforma de contenedores, o sea, dentro de OpenShift. Ahí me dice que ya la está inicializando. Vean, pues es muy rápido el inicio de una máquina virtual. Ahí está ya la consola. Me voy también a la pestaña de consola, como lo hice anteriormente, y podemos ver que mi máquina virtual se está inicializando, ¿sí? Así de simple, así de fácil, pues puedo crear una nueva máquina virtual dentro de OpenShift Virtualization. Y a continuación, lo que vamos a hacer después de que ya ingresemos a la máquina virtual, ¿verdad? Vamos a esperar ahí que termine ella de inicializar. Vamos a realizar un snapshot. Vean, ahí ya me da para hacer login. Entonces vamos a hacer login con el usuario por default, que es cloud-user. ¿Y con qué contraseña me logueo? Con Red Hat, ¿verdad? Con la contraseña que yo le personalicé. Vean que ahí ya estoy dentro. Nos vamos a pasar como un usuario administrador. Hacemos un sudo, ya estoy como usuario root. Como les decía, vamos a simular un cambio en el sistema operativo, pues para que podamos ver la funcionalidad de Snapshot. Un simple cambio en el archivo issue, ¿verdad? Vamos a modificar este archivo issue y lo que vamos a hacer es que le voy a eliminar el contenido que tiene actualmente, ¿verdad? Y ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar un mensaje para que lo podamos identificar, el cual pues es Snapshot Demo, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a colocarle Snapshot Demo y vamos a guardar, ¿ok? Snapshot Demo. Una vez yo lo he editado, ¿verdad? Puedo guardar este archivo, ¿sí? Y vamos a comprobarlo que pues efectivamente se esté mostrando este mensaje. Ahorita ya lo vamos a visualizar. Vamos a salirnos, ¿verdad? Ahí ya está guardado el archivo. Vemos que el archivo específicamente pues ya tiene ya tiene el mensaje snapshot demo.
En este punto nos salimos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a la pestaña de Snapshot, ¿sí? Y le vamos a decir Take Snapshot. Vamos a ponerle Snapshot Demo, ¿verdad? Lo guardamos. Y en este punto también ya creé un snapshot de esta máquina virtual, ¿verdad? En donde pues el cambio que le hice pues, fue el mensaje en el archivo issue para que lo pudiésemos ver, ¿ok? A continuación, como ya hice el snapshot, ¿verdad? Me salgo y vemos de que ya aparece allá arribita, ustedes pueden observar, ¿verdad? Que aparece el mensaje snapshot demo. Volvemos a loguearnos, ¿verdad? Esto es pues posterior a que ya hayamos hecho el snapshot. Y ahora vamos a volver a modificar el archivo, ¿verdad? Pero ahora vamos a modificar el archivo con otro mensaje, con el mensaje de, le vamos a colocar falla, ¿verdad? Ahorita vamos a eliminar este mensaje y vamos a colocarle falla demo. ¿Sí? Para simular, pues que en este punto tuvimos una falla, ¿verdad? Y que queremos retornar al snapshot que teníamos anteriormente. También guardamos el archivo, ¿verdad? Me salgo y vamos a observar que en este punto ya tengo el mensaje falla demo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Entonces ahora mi máquina virtual está fallando, quiero regresarla al punto anterior donde tenía el snapshot, me voy a snapshot, ¿verdad? La máquina virtual debe de estar apagada para que yo pueda ejecutar el snapshot. Le damos aquí en stop y ahí la máquina virtual está detenida totalmente. Una vez esté detenida, entonces yo selecciono el snapshot y le digo restore. Me pregunta confirmación, le digo que sí, ¿verdad? Que quiero restaurar ese snapshot. Me dice pues que justamente ahora lo restauré. Iniciamos nuevamente la máquina virtual y ¿qué esperaríamos ver? Esperaríamos ver el mensaje snapshot demo, ¿verdad? Vean que ya inició la máquina virtual, me dice pues que ahí que ya está running. Vemos la consola que está inicializando el sistema operativo y vamos a esperar a que nos muestre el mensaje de snapshot demo. A esta máquina virtual, ¿verdad? Nos podemos conectar siempre por medio de un cliente de BNC, dependiendo de la red que yo le asigne a mi máquina virtual. Vean, aquí tengo ya Snapshot Demo, ¿verdad? Ya mi máquina virtual pues está con el snapshot que creamos anteriormente. ¿Sí? La forma de conectarse a estas máquinas virtuales, pues me puedo conectar desde esa consola, me puedo conectar desde un cliente de BNC externo, dependiendo de la red que yo le coloque, pues si es red de pods, lo puedo acceder internamente, si es red externa haciendo un bridge, también me pudiera conectar directamente por medio de SSH, digamos, en un caso de sistema operativo Linux. ¿Sí? Entonces, estos son las dos demos que tenemos preparadas para ustedes, pues esperamos que se comprenda, digamos, los dos puntos principales, la migración, la creación de máquinas virtuales y la generación de Snapshot. ¿Sí? Recuérdense, si tienen pues alguna pregunta, nos pueden escribir ahí y con gusto pues las vamos respondiendo. Ahí estamos, Edison. Esa sería la parte de las demostraciones. Listo, Eric. Muchísimas gracias, Edison. Entonces, bueno, la idea es que podamos dar respuesta a la gran mayoría de las preguntas que ustedes nos hicieron en estos 5 minutitos. Entonces, iniciando, nos pregunta Eduard Funes, ¿se puede realizar virtualización de almacenamiento? Bueno, sí, ahí la pregunta es, claramente dentro de OpenShift lo que tenemos es digamos que un add-on o una herramienta adicional que se llama ODF, OpenShift Data Foundation, ¿sí? Que por dentro lo que tiene es Set Storage, ¿sí? Y es almacenamiento definido por software. Entonces, si es una respuesta directa, sería sí, se puede tener el almacenamiento definido por software con una herramienta adicional de OpenShift que se llama OpenShift
Data Foundation, que por dentro tiene Self Storage, ¿vale? Listo. Siguiente. Siguiente pregunta. Una consulta. ¿Puedo desplegar un OVA sobre OpenShift? Un OVA, por ejemplo, de anti-spam o balanceador de carga. Bueno, ¿qué pasa con este tipo de imágenes de estos sistemas operativos? Resulta y pasa que, digamos que las OVA como tal, no es que se puedan desplegar dentro de OpenShift. Resulta y pasa que ahí hay una extensión adicional para traer esas máquinas virtuales hacia OpenShift. ¿Qué pasa? Como digamos que la estructura del sistema operativo tiene que venir hacia Red Hat OpenShift Virtualization, tiene que ser en una estructura que pueda leer OpenShift, o sea, una estructura como la de KVM. No es que paso un OVA como un OVA tradicional. ¿Qué pasa? También hay una compatibilidad de los sistemas operativos. Si tú me hablas, por ejemplo, de un Linux X, nos toca validar exactamente qué tipo de kernel tiene ese Linux para saber si el sistema operativo nuestro, que es CoreOS, soporta con los contenedores o con, digamos que con dentro de las UBIs, soportaría este tipo de sistemas operativos. Este caso tendríamos que verlo puntualmente. La transición no es uno a uno, sí se pueden llevar este tipo de sistemas operativos hacia OpenShift Virtualization, pero no es como tan lift and shift, la verdad. Hay que chequearlo uno a uno por la construcción del mismo kernel. Perfecto, Eddie. Siguiente pregunta nos la hicieron cuando hablabas del Migration Toolkit. ¿Es migración en vivo o conversión de la máquina virtual? Ok, ¿qué pasa? No se hace una migración en caliente como tal, ¿sí? Ahí sí vamos a aclarar eso, no es que yo paso de AVE directamente, sino que lo que yo tengo que hacer es bajar los servicios para hacer la migración de la máquina virtual y hay que cambiar la extensión de la máquina para que sea consumida por Red Hat OpenShift. Entonces no es como que tengo a paso AVE directamente. Antes existía así una herramienta que hacía eso por debajo con línea de comandos, pero eso lo hacía directamente sobre Red Hat Virtualization. Hoy día no se puede hacer ese tipo de cambios porque claramente lo que tenemos es que presentar un contenedor que me permita, digamos que, tener la lectura del sistema operativo. Entonces, la respuesta es no es en caliente. Listo. Siguiente, ¿qué herramientas de backup se integran con OpenShift para respaldar las máquinas virtuales? Ok, ahí lo que vamos a hacer, más que respaldar la máquina virtual, es que vamos a respaldar el contenedor en el cual se encuentra la máquina virtualizada. Y es, por ejemplo, tenemos en BIM, tenemos una herramienta que se llama Kasten, que es buenísima, que está certificada, que está aprobada con Red Hat OpenShift. Y hay, digamos que otras herramientas como Veritas con NetBackup, que también hacen parte del ecosistema para tomar el backup. Bueno, de hecho se puede dividir en dos. Se puede dividir el backup del sistema operativo y el backup del contenedor donde está el sistema operativo o la máquina virtual. Eh, Parte del ejercicio es hacerlo con Beam Backup con el tema de Kasten. De hecho, próximas demos que vamos a estar haciendo es cómo se respaldan este tipo de contenedores y sistemas operativos con Beam. Listo. Siguiente, ¿cuántos recursos consumen los worker y supervisor nodes? Ok, ¿qué pasa? Como esta instalación se tiene que hacer bare metal, ¿sí? Más allá de los recursos de consumo que se tengan de los workers, ¿qué tanto yo le asigno a los workers dentro de las instancias virtualizadas o dentro de mis contenedores? Recordemos que OpenShift se suscribe por core o por socket, ¿sí? Entonces, como yo tengo un hardware y tengo que asignarle una suscripción, va a depender de lo que yo quiera montar sobre los nuevos workers. Ahora, la infraestructura, ¿qué quiere decir? Worker, Master, Infra deberían estar por separados. Entonces los workers deberían ser hardware dedicado para montar esas máquinas virtuales o esos contenedores. Entonces, si tú me preguntas cuánto consumen, yo te diría más bien es qué quieres pasar para saber qué tanto performance se debe asignar. Consume un par de cores, de hecho ahí vamos a empezar a tener una conversión de esos core cuando tenemos contenedores en micro core, en micro RAM y bueno, y otro tipo de conceptos que te llevan no simplemente a ver qué tanto te va a consumir la infraestructura, porque lo que te digo es directamente al bare metal, ¿vale? Listo. Bueno, por temas de tiempo vamos a contestar 2 a 3 preguntitas más y las otras pues las vamos a revisar y al momento de enviarles el material les estaríamos compartiendo la respuesta vía mail. Entonces, la siguiente, una duda, ¿las máquinas virtuales corren como tal sobre el Red Hat Core o dentro de un contenedor? Las máquinas virtuales corren dentro del contenedor. Recordemos que yo como OpenShift lo que tengo es una plataforma horizontal para gestionar y administrar contenedores. Lo que voy a hacer es montar sobre un contenedor las máquinas virtuales. Por eso CoreOS está por debajo.
¿sí? Que es el sistema operativo que va a consumir el contenedor realmente. El contenedor consume microOS y presenta, ¿sí? Lo que necesite para que la máquina virtual, digamos que esté lo más estable, o bueno, que traiga todo lo que necesite para que viva, ¿sí? Realmente, eso es lo que tiene. Entonces, es OpenShift, KVM, que viene siendo el operador, contenedores, y ahí sí viene la máquina virtual. Entonces, todo está basado en contenedores. Perfecto. Siguiente. Después de la migración de VMware a OpenShift, se deben desinstalar los VMware Tools e instalar los tools drivers propietarios de OpenShift. Bueno, ahí sí nos tocaría chequear exactamente cuáles son esos VMware Tools. Aquí realmente en OpenShift no hay nada que me diga que tengo que instalar ese tipo de herramientas, ya todo está dentro de OpenShift. ¿Qué se tiene que hacer? En la migración se valida exactamente con el Migration Toolkit for Virtualization, qué tipo de herramientas o qué tipo de librerías o qué tipo de software se necesite para migrar la máquina virtual. Digamos que ese concepto de VMware no viene tan atado hacia Red Hat OpenShift, ¿vale? Entonces, ese tipo, digamos que de observaciones se tienen es en el momento que se hace el plan de migración, más no como un adicional o como un componente adicional de OpenShift. OpenShift ya viene con toda la estructura completa y no hay que pagar por esas herramientas adicionales, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia, porque Red Hat OpenShift dentro de su registry, dentro de su SUIS, ya tiene todas las características para poder migrar y mantener los contenedores con sus máquinas virtuales. Perfecto. Y la última, Edison, ya para dejarte ir. ¿Se puede migrar desde Oracle Virtual Machine? Bueno, Oracle no está como tal certificado para hacer las migraciones, ¿sí? Hay que hacer, digamos que, una conversión adicional de esas máquinas de Oracle VM, ¿sí? Actualmente está certificado para hacer esas migraciones VMware. Se está haciendo un trabajo detrás de, para quizás ver otro tipo de hipervisores y poderlas traer hacia Red Hat OpenShift. ¿Hay que hacer otro tipo de actividades? Sí, se tiene que, digamos que evaluar una arquitectura, se tiene que ver cómo está la construcción del Oracle VM, ¿sí? Hay que hacer esa conversión que yo les digo y hay que hacer unas pruebas adicionales sobre todo en las extensiones, ¿sí? Más que nada para saber si la soporta Red Hat OpenShift dentro del virtualization, pero no es tan, digamos que tan de un switcheo desde Oracle VM, ¿vale? Listo. Bueno, Edison, Eric, muchísimas gracias a todos los asistentes. Les agradecemos por su tiempo. Les recordamos que tanto la PPT como la grabación se les va a compartir. Antes de finalizar, queremos darle la palabra a Andrea Mejía, nuestra BDM para Cloud. Gracias, Sandrita. Gracias, equipo. Excelente presentación. Buenos días a todos. Por aquí les habla Andrea Mejía. Yo soy Business Developer Manager de Nube Privada en Licencias Online. Quiero contarles que aquí dentro de Licencias Online tenemos todo el flujo 360 para aquellos partners que tengan un contrato de recurrencia con alguna tecnología y quieran hacer este cambio a Red Hat, ¿no? Entonces podemos apoyarles con todo lo que tiene que ver con migraciones, tenemos la consultoría, hasta el final para que todo les quede perfectamente bien. Red Hat tiene un modelo de licenciamiento mensualizado que es el CCSP, en donde por consumo simplemente ustedes abren una suscripción y por consumo mes por mes pagan el uso que tengan sobre las licencias, sobre las suscripciones. Ese era mi mensaje. Tenemos dos equipos, correos electrónicos, lolcloud@licenciasonline.com, redhat@licenciasonline.com. Allí nos pueden escribir cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que se necesite. Gracias. Listo, André, muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Vale, un gusto, un abrazo, que estén muy bien, bye.